Ya había perdido 100.000 cuando Gustavo se inclinó hacia mí con esa mirada petulante en su rostro. La habitación olía a puros caros, sudor y desesperación, el tipo de desesperación que se aferra a los hombres que juegan más de lo que pueden permitirse perder. Estaba a punto de jugar mi siguiente mano cuando él se rió, esa risa baja y autosatisfecha que te dan ganas de golpear a un hombre hasta hacerle tragar sus dientes. Álvaro, dijo, agitando su whisky, me encontré con Isabel en Las Vegas la semana pasada. Apenas levanté la vista, solo gruñí como si no pudiera molestarme, pero apreté los dedos sobre las cartas. Gustavo me conocía demasiado bien, el muy cabrón. Dejó que el momento respirara antes de soltar el martillo. Parecía feliz. Un chico joven con ella. Un verdadero trozo de trabajo. Algo en mis costillas se convirtió en piedra. El aire se volvió espeso. El ruido de la habitación, los vasos tintineando, los murmullos bajos, el barajar de fichas, se desvaneció. Forcé una sonrisa, solté una breve risa, interpreté el papel del marido despreocupado. Debe de haber sido un error, murmuré, empujando más fichas sobre la mesa. Pero podía sentir sus ojos sobre mí, hurgando en los bordes de mi vida cuidadosamente construida, esperando a ver si me derrumbaba. Terminé la partida, perdí otros $20.000 y salí de allí como un hombre sin preocupaciones. Pero en cuanto estuve solo, en mi coche con la ciudad extendida ante mí como una puta reluciente, supe que no iba a casa. Todavía no. Conduje. Las luces de neón se difuminaron cuando salí a la calle sin rumbo fijo, solo con una enfermedad que me carcomía el pecho. ¿Isabel? ¿Mi Isabel? ¿En Las Vegas con un gamberro? Gustavo era un mentiroso. Tenía que serlo. Excepto que algo no iba bien desde hacía un tiempo. Pequeñas cosas. Un aroma en su piel que no coincidía con los perfumes que le había comprado. Cenas tardías que parecían no tener fin. La forma en que me sonreía últimamente, delgada, distante, como si estuviera en otro lugar. Me detuve, con el corazón latiendo más fuerte de lo que lo había hecho en años, y saqué mi teléfono. Dudé. Buscar parecía débil. Buscar significaba que lo creía. Pero busqué de todos modos. Unas cuantas búsquedas. Unos cuantos giros equivocados. Entonces, ahí estaba. Mi esposa, Isabel, con un nombre diferente, en un sitio web que me revolvió el estómago. Un club de alto nivel. Exclusivo. Privado. Solo para miembros. ¿Y la peor parte? El club tenía inversores. Algunos de ellos, tenían mi dinero. Hice clic en un enlace. El video se cargó lentamente, como si el universo quisiera que sufriera. La pantalla parpadeó y entonces, la vi. Mi esposa, en un lugar que no podía nombrar, vistiendo cosas que nunca había visto, haciendo cosas que nunca imaginé, con hombres que no conocía. Hombres jóvenes. Un carrusel de ellos. El tipo de chicos que no habían vivido lo suficiente como para tener un pasado, pero que estaban más que felices de joder el futuro de otra persona. No podía moverme. No podía respirar. Era como si algo se hubiera deslizado por mi garganta y hubiera muerto allí. Mi visión se volvió borrosa, pero no por las lágrimas. No. Yo no lloro. Era rabia, pura y sin diluir, ardiendo de dentro hacia afuera. Horas después, estaba en casa. La casa estaba en silencio, pero todo parecía diferente ahora. Las paredes, los muebles, incluso el maldito aire. La observé moverse por el espacio como un fantasma, descalza y elegante, bebiendo vino como si no acabara de hacer estallar mi vida. Ella no sabía que yo lo sabía. Todavía no. ¿Larga noche?, preguntó con voz suave y experimentada. La miré fijamente, a la mujer en torno a la cual había construido una vida, y me pregunté cuánto de ella había sido real. Mis dedos se crisparon. Apreté la mandíbula. Pero no era estúpido. Aún no. Sí, dije con voz tranquila. Una noche larga. Entonces me sonrió,
con esa misma sonrisa delgada y distante. Dao tipo que le das a alguien cuando ya lo has dejado en tu mente. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que mis huesos estaban llenos de cemento. No había llegado el sueño, solo horas de mirar al techo, escuchando la respiración lenta y constante de una mujer que no merecía paz. Isabel yacía allí, serena, como si no hubiera convertido nuestra vida en un maldito número de circo para ricos degenerados. Su rostro estaba quieto, sin arrepentimiento. Me levanté de la cama sin decir una palabra. La casa se sentía diferente ahora, como si estuviera caminando por un mausoleo de mi propia estupidez. Cada rincón, cada mueble por el que había pagado, las pinturas en la pared, el aroma de sus malditas velas de lavanda, todo se sentía como un insulto. Yo había construido este lugar. Y ahora era solo otro idiota que no lo vio venir. Abajo, preparé café que sabía a barro y lo dejé reposar sin tocar. Me temblaban las manos, pero no por la cafeína. No, esto era algo más profundo. Una enfermedad. De esas que se infectan cuando sabes que te han tomado el pelo. Mi teléfono estaba sobre la encimera. Lo cogí, con el pulgar sobre la pantalla. ¿Debería llamar a alguien? ¿A quién? ¿Qué demonios iba a decir? Entonces llegó un mensaje. Un maldito mensaje. Número desconocido, deberías hablar con tu mujer. Se me oprimió el pecho. Esto no había terminado. Miré a Isabel cuando por fin bajó las escaleras, bostezando como si no tuviera preocupaciones. Se movía como una reina en su castillo, envuelta en una bata de seda que yo había comprado, caminando descalza por el suelo que yo había pagado, viviendo la vida que yo había construido. Apenas me miró. «Tienes una pinta horrible», murmuró, cogiendo un vaso de agua. La miré fijamente, esperando. Esperando a que lo sintiera. Ese cambio. El desenlace. Pero era buena, tenía que reconocerlo. Una clase magistral de fingir. Entonces, dije con voz tranquila, ¿Las Vegas? El vaso se detuvo en sus labios. Solo un segundo. Una grieta en los cimientos. Tragó saliva y dejó el vaso con cuidado. ¿Qué pasa? Me apoyé en el mostrador, con el cuerpo tan tenso que pensé que podría estallar. Gustavo mencionó que te vio allí. ¿Con alguien? Ella sonrió. Pero no era una sonrisa real. Era el tipo de sonrisa que una persona pone cuando sabe que está a punto de cambiar las tornas. Ah, sí. Dijo, ladeando la cabeza. ¿Y le creíste? Podría haberme reído. Ella era buena. Jodidamente perfecta. Ni siquiera parpadeó, no vaciló. Saqué mi teléfono, abrí el maldito video y se lo pasé por el mostrador. Durante un segundo, no se movió. Luego, lentamente, lo cogió. Lo miró. Yo la miré a ella. Un parpadeo. Un cambio en su postura. Un apretamiento de su mandíbula. Mantuvo el rostro liso, pero yo la conocía demasiado bien. Eso era pánico, arrastrándose por los bordes. Dejó el teléfono, exhaló y me miró a los ojos. Y luego. Se echó a reír. Una risa corta y aguda, como si no pudiera creer que yo fuera tan tonto como para sorprenderme. Se reclinó, con los brazos cruzados, y me lanzó la mirada más fría que había visto en mi vida. ¿De verdad quieres hacer esto, Álvaro? Dijo, con voz tranquila, pero había algo detrás. Algo mezquino. Sentí como el pulso me latía con fuerza en el cráneo. ¿Qué coño significa eso? Ella tomó su vaso, dio otro sorbo lento y, cuando volvió a hablar, fue como si estuviera explicando algo obvio a un niño. ¿Crees que esto es por ti? Se rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que te debo una disculpa? ¿Después de todos estos años? No me moví. No pude. No hiciste preguntas cuando llegó el dinero, ¿verdad? Continuó, con voz sedosa sobre el acero. No te importaba a dónde iba. Solo me dejabas tener mis pequeños pasatiempos, mis pequeñas inversiones.
Y ahora que lo sabes, ¿qué quieres que llore? ¿Qué suplique? Apreté el mostrador con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. ¿Crees que esto es gracioso? Suspiró, poniendo los ojos en blanco. Oh, madura, Álvaro. ¿Qué pensabas que era el matrimonio? ¿Amor? Por favor. No recuerdo haber cruzado el espacio entre nosotros. En un segundo estaba allí de pie, al siguiente tenía su muñeca en mi mano, apretada. Demasiado apretada. Su pulso latía bajo mis dedos. Su expresión no cambió. Si estaba asustada, no lo demostraba. Solo me miraba, aburrida, sin impresionarse. Entonces, muy lentamente, se inclinó y susurró, deberías soltarme. Antes de que te pongas en ridículo. Aflojé mi agarre. Mis dedos se entumecieron. La solté. Ella dio un paso atrás, frotándose la muñeca como si yo fuera un leve inconveniente. Luego se dio la vuelta y se alejó, así de simple. Y yo me quedé allí, mirando el espacio donde había estado, mientras todo el mundo ardía dentro de mi pecho. Salí de la casa porque si me quedaba, podría haber hecho algo que no se pudiera deshacer. La rabia dentro de mí no era solo calor, era algo vivo, que rechinaba y aullaba, empujando contra mis costillas como si intentara liberarse. Necesitaba aire. Espacio. Una forma de evitar tomar esa maldita copa de vino que tanto le gustaba y romperla en 1000 pedazos solo para ver si su máscara se resquebrajaba. La ciudad ya estaba despierta, las calles bullían con el tipo de movimiento inútil que siempre me ponía enfermo. Gente yendo a sitios, persiguiendo cosas, mintiéndose a sí mismo sobre lo que realmente importaba. Me encontré en una cafetería que me gustaba antes de que mi vida se convirtiera en una maldita broma. Pedí un café, solo, y me senté junto a la ventana. Mis dedos tamborileaban contra la mesa. Una pareja frente a mí se reía, tocándose las manos. Verlos era como si me clavaran clavos en el cráneo. Yo solía ser esa idiota. Solía pensar que el amor era algo real. Solía pensar que Isabel y yo éramos diferentes. Mi teléfono sonó. Otro mensaje. Número desconocido, ¿qué se siente? ¿Saberlo? Mi pulso se aceleró. ¿Quién coño era? Respondí. ¿Quién es? Sin respuesta. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que mis dientes podrían romperse. Mi mente daba vueltas, persiguiendo sombras. ¿Gustavo? ¿Algún cabrón de la mesa de póker que quería remover el pasado? ¿O era peor? ¿Alguien involucrado en esto? La camarera trajo mi café y me lo bebí en 3 tragos hirvientes. Necesitaba hacer algo. Sentarme aquí, revolcándome, no era una opción. Tenía dinero. No tanto como antes, pero suficiente. Suficiente para encontrar respuestas. Cogí el teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré un nombre al que no había llamado en años. Un hombre que sabía cosas. Un hombre que podía indagar en profundidad, descubrir la suciedad que se escondía bajo vidas cuidadas. Marqué. Sonó. Una vez. 2 veces. Entonces una voz, grave y plana. Álvaro. Necesito información. Mi voz era de acero. Y la necesito rápido. Una pausa. Luego, ¿qué tipo de información? Mi esposa. Las palabras sabían a veneno. Y los hombres que la rodean. Otra pausa. Una ligera exhalación, como si ya supiera a dónde iba esto. Nos vemos en 1 hora. Terminé la llamada. Mis manos ya no temblaban. De una forma u otra, estaba obteniendo respuestas. 1 hora después, me senté en la parte de atrás de un bar sórdido que olía a cerveza vieja y promesas rotas. Frente a mí, Raúl se inclinó hacia adelante, sus dedos golpeaban la mesa con golpes lentos y deliberados. Era más viejo de lo que recordaba, las arrugas de su rostro más profundas, las cicatrices más visibles. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó. Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Lo miré fijamente.
Dime. Suspiró, sacó una carpeta maltrecha y la deslizó por la mesa. No empezó en Las Vegas. La abrí. Fotos. Documentos. Fechas. Una historia que no sabía que existía. Y en el centro de ella, Isabel, sonriendo en cada una de las fotos. Me senté en mi coche y me quedé mirando la carpeta que me había dado Raúl. Los bordes estaban deshilachados, el papel interior amarilleado en algunos lugares, pero la información era reciente. Demasiado reciente. Como una herida abierta que no ha tenido tiempo de supurar. Mis dedos se posaron sobre la tapa y, por un segundo, consideré tirar esa maldita cosa por la ventana. Fingir que nunca la había visto. Fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero fingir fue lo que me trajo hasta aquí. Lo abrí. La primera foto era granulada, en blanco y negro, pero su silueta era inconfundible. Isabel. Más joven, pero aún ella. Vestida elegante, sujetando el brazo de un hombre como si fuera suya. El pie de foto de abajo tenía una fecha de hace años. Años antes de que la conociera. Se me secó la garganta. Página tras página, el rompecabezas se fue armando. Diferentes lugares. Hombres diferentes. Diferentes versiones de la misma maldita historia. Ella no era nueva en esto. Yo era solo el último de una larga lista de tontos. Se me revolvió el estómago, una sensación lenta y putrefacta se extendió desde mis entrañas. La Isabel que creía conocer nunca había existido. La mujer en nuestra cama, en nuestra casa, la mujer que bebía vino y me miraba como si fuera un tonto, me había estado engañando desde el principio. Un golpe seco en mi ventana me sacudió. Raúl estaba allí, con el rostro impasible, esperando. Bajé la ventanilla, sin confiar en mi voz. ¿Y bien? Dijo. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? La palabra sonaba a broma, amarga y mordaz. No respondí. Me limité a volver a mirar las fotos, la prueba de mi propia estupidez. No es solo buena, dijo Raúl, encendiendo un cigarrillo. Es la mejor. Apreté la mandíbula. ¿Cuánto? Raúl exhaló humo, mirándome a través de la bruma. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto de mi dinero se llevó? Su silencio fue una respuesta. Más de lo que estaba dispuesto a escuchar. Más de lo que podía soportar. Cerré la carpeta, apreté la frente contra el volante e inhalé profundamente. Esto no era solo infidelidad. Esto no era solo traición. Esto era una maldita obra maestra del engaño, y yo había sido el público perfecto. Raúl se apoyó contra el coche. Entonces, ¿qué es lo siguiente? No lo sabía. Todavía no. Pero una cosa era segura, Isabel había jugado su última mano. Y esta vez, yo era quien ponía las apuestas. Pasé la noche conduciendo, tratando de dejar que la rabia se calmara, pero se quedó ahí, espesa y fea, enroscándose alrededor de mis costillas como alambre de púas. La ciudad se desdibujaba a mi alrededor, el neón sangrando en la oscuridad, un centenar de vidas sucediendo a mi alrededor de las que nunca formaría parte. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, pero nada podía aflojar el nudo que tenía dentro. En algún momento, me encontré aparcado frente a un hotel que reconocí, pero que no quería. Un lugar donde los hombres de negocios escondían sus secretos entre sábanas caras. El tipo de lugar donde una esposa como Isabel podría sentirse como en casa. La idea me retorció el estómago. No había venido aquí con un plan, solo con un instinto, una necesidad cruda de ver. De saber. Entré. El vestíbulo olía a dinero y falsa cortesía. La recepcionista apenas levantó la vista cuando pasé, mis pies se movían antes de que mi mente pudiera alcanzarlos. Los ascensores sonaron y subí en silencio, mirando mi propio reflejo en las paredes de espejo. Tenía un aspecto horrible. Como un hombre arrastrándose hacia la verdad a gatas, sangrando por todo el suelo. Habitación 1108. El número había sido rayado en una caja de cerillas que Raúl me había deslizado antes de irme.
Sin palabras, solo eso. Un mensaje silencioso, una puerta abierta por la que no estaba segura de querer pasar. Llamé. Una vez. 2 veces. Mi corazón era un tambor de guerra en mi pecho. Entonces, el sonido de un movimiento. Una pausa. El arrastrar de pies descalzos. La puerta se abrió y allí estaba ella. Isabel. No llevaba nada más que una de esas batas de hotel, ceñidas sin apretar a la cintura. Tenía el pelo húmedo, rizado en las clavículas. Olía a jabón caro y a una mentira que aún no había descubierto. No parecía sorprendida. Ni siquiera se inmutó. Solo ladeó la cabeza, divertida. Álvaro, murmuró, como si mi nombre fuera una broma. ¿A qué debo el placer? La empujé para pasar y entrar en la habitación. Olía a ella. Como la vida que había desperdiciado en ella. Apreté la mandíbula. ¿Quién es él? Pregunté con voz tensa y fría. Cerró la puerta detrás de mí, lenta y deliberadamente. ¿Quién es quién? Preguntó haciéndose la tonta, siempre haciéndose la tonta. No lo hagas, espeté. Ahora no. No después de todo. Suspiró, como si la estuviera agotando, y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba detrás de ella, miles de desconocidos viviendo vidas honestas mientras yo estaba aquí, ahogándome en la mentira que ella había construido a mi alrededor. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó, con voz suave como la seda. ¿O solo quieres culpar a alguien? Me tragué las palabras que amenazaban con salir. Las acusaciones, la rabia, la angustia. Había venido aquí esperando una respuesta. Una confesión. Algo a lo que aferrarme. Pero al mirarla ahora, a la forma en que me observaba con esos ojos fríos y calculadores, me di cuenta de que la verdad nunca iba a ser sencilla. Y tal vez, solo tal vez, no estaba preparado para escucharla. Aún. El silencio se extendió entre nosotros, espeso como el alquitrán, hasta que ella se dio la vuelta, despidiéndome como un mal hábito que finalmente había decidido dejar. Apreté los puños a los lados, las uñas clavándose en mis palmas, anclándome en el dolor. No puedes huir de esto, dije con voz baja y peligrosa. Ella se rió, un sonido tranquilo y divertido que me rasgó los nervios. ¿Huir? Álvaro, me fui hace mucho tiempo. Solo estabas demasiado ciego para darte cuenta. Una neblina roja se coló en mi visión. Me acerqué, pero ella levantó una mano, deteniéndome con nada más que el parpadeo de sus dedos. No finjamos que esto se trata de una traición, dijo con una voz de seda envuelta en una espada. Se trata de que te des cuenta de que nunca me tuviste. Quería romper algo. Quitarle esa sonrisa de la cara y hacerla sentir aunque fuera una fracción de lo que yo estaba sintiendo. Pero no le daría la satisfacción de verme perder el control. Todavía no. En cambio, me di la vuelta, abrí la puerta de un tirón y salí sin decir otra palabra. Llegué al ascensor antes de detenerme, con los puños aún apretados. Las puertas se abrieron, pero no entré. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Al día siguiente, me senté en el coche de Raúl, con el motor en marcha, mientras observábamos la entrada de un rascacielos en el centro de la ciudad. Mis músculos estaban tensos, mi mente aguda, lista. Está dentro, dijo Raúl, señalando el edificio. Pero no está sola. Lo esperaba. Lo esperaba en lo más profundo de mi interior. ¿Quién? Raúl no respondió. En su lugar, me entregó un pequeño sobre, lleno de fotos. Lo abrí. Y ahí estaba. El último clavo en el ataúd. Una foto de Isabel, sentada en una mesa de un salón privado, inclinada hacia un hombre de la mitad de mi edad, sus dedos trazando patrones en su muñeca. Su rostro era suave, cálido. La forma en que solía mirarme. Sentí el pecho vacío, como si me hubieran sacado y desechado algo vital. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Raúl con voz tranquila. No respondí de inmediato. Me limité a mirar fijamente esa foto,
memorizando cada detalle, grabándola en mi mente como una cicatriz. Entonces, por fin, exhalé. Conducir. La ciudad pasó ante mí como una mancha borrosa, las farolas parpadeaban en rápidas ráfagas amarillas contra el parabrisas mientras Raúl conducía. Mi mente era un caos de ruidos, recuerdos, preguntas y esa maldita foto ardiendo detrás de mis ojos. La mano de Isabel en la muñeca de otro hombre, el tipo de toque suave que una vez me perteneció a mí. Una mentira tan fluida, tan bien ensayada, que casi tuve que admirarla. Casi. Raúl no dijo nada. Sabía que no era así. El peso en el coche era lo bastante grande como para ahogarse. Me froté la mandíbula con una mano, sintiendo la barba incipiente, el cansancio, la ira que se había instalado en mis huesos como una infección. Lleva mucho tiempo con esto, dijo Raúl finalmente. Gruñí. No necesitaba que me lo recordaran. Sabe cómo cubrir sus huellas, continuó, pero incluso los mejores cometen errores. Me volví hacia él. Y metió la mano en la guantera, sacó otro sobre de Manila, más grueso que el anterior. Esto no es solo sobre infidelidad, Álvaro. Es sobre dinero. Tu dinero. Tomé el sobre, cuyo peso era como una piedra en mi regazo. No lo abrí de inmediato. Me quedé sentado, respirando la verdad que ya sabía que había dentro. Ha estado moviendo activos, dijo Raúl. En silencio. Vendiendo acciones. Liquidando cuentas. Apreté la mandíbula. ¿Cuánto? Raúl exhaló por la nariz. Todo. La palabra golpeó como un martillo. Abrí el sobre y hojeé extractos bancarios, registros de transacciones y cuentas en el extranjero que no reconocía. Los números eran tan grandes que me daban vueltas la cabeza. Isabel no solo me había traicionado. Me había destripado. Cada peso, cada inversión, cada maldita cosa que había construido, se había ido a sus propios bolsillos mientras ella se sentaba frente a mí en la cena, sonriendo como si nada estuviera mal. Una sensación de ardor comenzó en mi pecho y se fue abriendo camino hasta mi garganta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. Años. Cerré el sobre y lo dejé sobre el salpicadero. Raúl me observaba con atención. ¿Cuál es el plan? No tenía ninguno. Aún no. Pero sabía una cosa con certeza, Isabel pensaba que había ganado. Pensaba que me lo había quitado todo. Me quedé sentado en silencio, la ciudad pasaba como un mal sueño del que no podía despertar. Raúl conducía, el zumbido del motor era lo único que me mantenía atado al presente. Mi mundo se había desvanecido. Todo lo que había construido, reducido a una pila de mentiras y pesos robados. Isabel había hecho más que traicionarme, me había dejado vacío, limpio, sin nada más que la cáscara del hombre que solía ser. Raúl no hizo preguntas. Sabía lo que pasaba. Mi cara debió de decirlo todo. Siguió conduciendo, sus dedos golpeando el volante con golpes lentos y deliberados. Sigue en la ciudad, dijo por fin. Aunque no por mucho tiempo. Me volví hacia él. ¿Dónde? En un lugar de lujo cerca del puerto deportivo. Tranquilo. Privado. Por supuesto que sí. Isabel nunca se conformaba con menos. Apuesto a que las sábanas eran más suaves que cualquier otra en la que hubiera dormido. Apuesto a que estaba sentada en algún balcón, bebiendo vino caro, riéndose de la vida que había labrado con mi cadáver. Raúl me miró. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No respondí. No hacía falta. La siguiente hora pasó en una neblina. La ciudad se difuminó, los letreros de neón y las bocinas de los autos se mezclaron en una sinfonía de ruido y color. Mi cuerpo se movió por instinto, una marioneta colgada por la rabia y algo más oscuro, algo que no quería nombrar. Paramos delante del hotel. Era el tipo de lugar en el que se escondían los políticos y sus amantes. Demasiado limpio. Demasiado pulido. El tipo de lugar que hacía que los hombres como yo sintieran que no encajaban. Raúl apagó el motor. Última oportunidad para irte.
Salí del coche sin decir palabra. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado, todo dorados cálidos y voces apagadas. La recepcionista apenas levantó la vista. Aquí no se interrogaba a la gente con dinero. Fui directamente al ascensor, pulsando el botón con más fuerza de la necesaria. 11ª planta. Las puertas se abrieron y entré en un pasillo que olía a ropa limpia y a engaño. Mi pulso era constante, demasiado constante. El tipo de calma que viene justo antes de la tormenta. Llegué a su puerta. Llamé una vez. 2 veces. Silencio. Entonces. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió lentamente. Y allí estaba ella. Isabel. Envuelta en seda, con los ojos entrecerrados, como si acabara de despertar de un sueño perfecto. Parpadeó, lenta y deliberadamente. Luego sonrió. Álvaro, murmuró. Tienes un aspecto horrible. Algo dentro de mí se rompió. El océano se extendía frente a mí, negro e interminable, tragándose los últimos vestigios de luz del día. El viento traía el aroma de la sal y algo más frío, algo definitivo. Me paré en el borde del puerto deportivo, con las manos en los bolsillos, escuchando el tranquilo chapoteo de las olas contra el muelle. La ciudad a mis espaldas seguía ardiendo con sus mentiras de neón, su desesperación insomne. Pero aquí fuera, no había nada más que el peso de todo lo que había perdido. No sabía cuánto tiempo llevaba allí de pie cuando Raúl se acercó a mí. Al principio no dijo nada. Solo encendió un cigarrillo, con la punta naranja resplandeciendo en la oscuridad. Dio una calada y exhaló lentamente. Tienes un aspecto horrible, dijo finalmente. Solté algo que podría haber sido una risa si todavía tuviera energía para ello. Me siento peor. Raúl asintió, como si lo entendiera. Quizá lo entendía. Al fin y al cabo, lo había visto todo. Me había visto desmoronarme poco a poco, dejar que desenterrara cada capa podrida de mi vida hasta llegar al núcleo, hasta que no quedara nada más que la verdad. Y la verdad era esta: Isabel había ganado. Se había llevado todo. No solo el dinero, no solo la casa o la vida que había construido con mis propias manos. Se había llevado la parte de mí que creía en algo más. La parte que pensaba que yo era diferente, que era más inteligente. Que podía aferrarme a algo real. Se ha ido, dijo Raúl. Dejó el país hace una hora. Las palabras pesaban entre nosotros. Sabía que lo haría. Esa era la clase de mujer que era. No esperaba las consecuencias, no se quedaba en los escombros. Avanzaba, siempre hacia adelante, dejando solo cenizas a su paso. Bien, dije, aunque la palabra sabía amarga. Raúl arrojó su cigarrillo al agua. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la verdad, desenterrando cada detalle asqueroso, que no había pensado en lo que vendría después. No tenía nada. Ni dinero, ni futuro, ni esposa. Solo una historia que nadie creería jamás, un pasado que no podía dejar atrás. Tú también podrías irte, dijo Raúl. Empezar de nuevo en otro lugar. Empezar de nuevo. Las palabras sonaban extrañas. Una broma. Me volví hacia él y vi la forma en que me miraba. No me ofrecía esperanza. Raúl no creía en eso más que yo. Me ofrecía una escapatoria. Una ruptura limpia. Quizá, murmuré. Nos quedamos allí un rato más, mirando el agua, escuchando el viento. Y luego, sin decir una palabra más, me marqué.